Hola a todos, ahora vamos a realizar la carga de nuestros estados de cuenta al módulo de conciliación. Para ello nos dirigimos a conciliación, la opción estados de cuenta. En estado de cuenta vamos a dar nuevo y debemos registrar primero el código. El código se recomienda que sea bajo esta estructura, ¿no? Primero el año, luego el mes y seguido de un correlativo, ya que en ese periodo podemos tener más de un estado de cuenta, ¿no? De diferentes bancos. En el casillero bancos, lo que vamos a hacer es presionar la tecla F3 para que nos liste la relación de cuentas bancarias que tenemos registrados para la conciliación de banco. Seleccionamos el que corresponde, presionamos Enter. Luego en referencia podemos poner una anotación que sirva como resumen, por ejemplo, exacto mes enero. Ponemos la fecha de apertura, el saldo según extracto bancario. Luego colocamos cierre, o sea, es decir, hasta cuándo estamos cerrando ese extracto bancario y el saldo final. Estos dos saldos es muy importante, puesto que con eso va a ser una especie de resumen de cómo está empezando el saldo de este mes que estamos registrando y cómo estamos cerrando el saldo del mes, ¿ya? Luego de eso podemos nosotros agregar manualmente los ítems, que es una opción muy tediosa, ¿no? Puesto que va a depender mucho de la cantidad de operaciones que ustedes tengan en el mes. Pero si deseamos podemos importar según estos formatos. Tenemos un formato estándar para poder hacer desde Excel una carga masiva. Luego tenemos formato BCP, Continental, Interbank, Scotiabank, que en breve les mostraremos cuál es la estructura. El formato estándar lo podemos descargar desde este botón que dice descargar estructura. Nos arrojará unas pequeñas columnas donde ustedes podrán registrar todas sus operaciones. Es decir, podemos colocar acá la fecha de la operación, fecha valuta, referencia, número de operación, importe cargo o importe bono. Tener en cuenta que si hay un importe cargo no debe haber un importe abono, puesto que es un ingreso o es una salida de dinero, no pueden ser ambos a la vez, ¿no? Todos los valores que están en la columna cargos son salida de dinero y todos los valores que están en la columna abonos son ingresos de dinero. ¿Ya? Ahora, también tenemos otros formatos que les comenté aquí que tienen que concordar con esta estructura, ¿no? Por ejemplo, del BBVA debe ser esta estructura. Esto se descarga directamente del banco, de la plataforma del banco, ¿no? Tiene que tener esta misma estructura, tiene que tener esta misma posición porque el sistema va a ubicarse en esta posición 11 y va a empezar a leer los datos y eliminar los resúmenes por día que tiene en este estado de cuenta del Continental. En el banco BCP es esta estructura. Como les digo, les resalto mucho el tema de la posición, porque el sistema está parametrado para que desde esta posición lea la información y con estos campos, ¿no? Si no tiene estos campos y esta estructura, no va a funcionar, van a tener algún error. Entonces tienen que fijarse muy bien en las posiciones. Ahora, ¿qué pasa si su estructura del banco que descargan no es similar a esta estructura? No va a funcionar. Para ello tendrían que ya utilizar el formato estándar. En el Interbank tenemos esta estructura, miren exactamente, y donde está la posición 12, que va a leer las columnas y los montos a partir de ahí, ¿no? Y por último el Scotiabank está en la posición 8 y tenemos estos datos, ¿no? De esta manera. El sistema va a leer esas operaciones y lo va a ir colocando en cargos o abonos. En este caso, el Scotiabank distingue por el tipo el signo, ¿no? Si está en negativo es un cargo, si está en positivo es un abono. Entonces,
son estos criterios que se tienen que tener en cuenta para considerar importar datos desde un formato específico de banco. ¿Ya? De lo contrario, tenemos que recurrir al formato estándar. Dicho esto, nosotros vamos a utilizar estos datos de prueba para hacer la importación. Ahora vamos a ir al botón importar, importar estándar. Ubicamos el formato, que en este caso es libro 1. Ponemos a abrir. Y verificamos de que el sistema automáticamente lee los datos. Vemos que en cada campo ha leído esa información. Y vemos que los importes a bonos y cargos también los ha leído. Una vez realizada esta operación, debemos de guardar. Ya tenemos importados los datos del extracto de bancarios, en este caso como ejemplo, el mes de enero. Si quisiéramos editar o sobreescribir, porque quiero agregar más registros en mi extracto de bancos, de repente he omitido algún dato, entonces debo darle a editar y puedo volver a importar sobre estos datos, y el sistema lo que va a hacer es eliminar este extracto anterior y sobreescribir el nuevo, ¿no? Entonces, no habría problema si desean ustedes modificar algún dato de este extracto de banco que estamos importando. Eso deben tener en cuenta. Sería todo por este video. En el siguiente video vamos a ver la opción de conciliación.